La mansión de los Castillos se erguía sobre la colina como un monumento a la opulencia. Para el mundo exterior, Alejandro Castillo lo tenía todo: un imperio tecnológico, una fortuna incalculable y una esposa, Vanessa, que parecía sacada de la portada de una revista de moda. Sin embargo, dentro de esas paredes de mármol y cristal, el frío era absoluto. Alejandro era un hombre de detalles, alguien que había construido su éxito basándose en la observación, pero últimamente sentía que algo se le escapaba entre los dedos. Esa mañana, el sol de Madrid entraba por los ventanales, pero no lograba calentar el ambiente en el comedor. Vanessa desayunaba mientras revisaba su teléfono, ignorando por completo la presencia de su marido. Ella vestía seda pura, sus joyas brillaban incluso a las 8 de la mañana, pero su mirada era de un vacío inquietante. Alejandro, por el contrario, vestía un traje gris impecable, aunque sus ojos mostraban el cansancio de quien lleva noches sin dormir bien. ¿Vas a volver tarde hoy también?, preguntó Alejandro, intentando romper el muro de silencio. Tengo una gala benéfica, Alejandro. No me esperes, respondió ella sin levantar la vista. Su tono era cortante, desprovisto de cualquier rastro de afecto. En un rincón de la sala, casi invisible, estaba Elena. Con su uniforme impecable y el cabello recogido con sencillez, Elena era la antítesis de la sofisticación de Vanessa. Llevaba 2 años trabajando en la casa. Era una mujer joven, de unos 25 años, que había llegado de un pequeño pueblo buscando una oportunidad para pagar el tratamiento médico de su madre. Para Alejandro, Elena siempre había sido la chica que recordaba cómo le gustaba el café, alguien eficiente y silenciosa. Lo que no sabía era que Elena veía mucho más de lo que él imaginaba. Esa tarde, el destino decidió quitarle la venda de los ojos a Alejandro. Debido a una reunión cancelada, regresó a casa 3 horas antes de lo previsto. El silencio en la mansión era inusual. Al subir las escaleras, escuchó risas que provenían del dormitorio principal. Risas y voces. Una de ellas era la de Vanessa, pero la otra pertenecía a Rodrigo, su propio socio y mejor amigo. El mundo de Alejandro se detuvo. Al abrir la puerta, la escena fue devastadora. No solo era la infidelidad física, sino la crueldad de sus palabras. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Rodrigo entre risas. Alejandro es un idiota, respondió Vanessa con un desprecio que le heló la sangre. Solo me importa su cuenta bancaria. En cuanto logre que firme los papeles del nuevo fideicomiso, lo dejaré seco y nos iremos. Es tan fácil manipular a alguien que busca amor donde no lo hay. Alejandro cerró la puerta suavemente, sin que lo notaran. Su corazón latía con una furia fría. No gritó, no hizo una escena. Bajó las escaleras con las piernas temblando y se desplomó en el despacho. Se sentía como un mendigo en su propio palacio. Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió y Elena entró con una bandeja de té, sin saber que él estaba allí. Oh, señor Castillo, no sabía que estaba. Elena se detuvo al ver el rostro desencajado de su patrón. Por primera vez, no vio al gran empresario, sino a un hombre roto. Señor, ¿se encuentra bien? Alejandro la miró. Elena no tenía diamantes, pero sus ojos tenían una honestidad que él no había visto en años. En ese momento de humillación total, comprendió que había estado rodeado de buitres disfrazados de cisnes. Los días siguientes fueron una tortura de fingimiento. Alejandro, asesorado por sus abogados más leales en secreto, comenzó a mover sus activos para proteger su imperio, mientras Vanessa seguía con su juego de seducción y engaño. Sin embargo, su refugio emocional se convirtió, inesperadamente, en la cocina de la casa. Allí, mientras Elena preparaba las cenas que Vanessa nunca compartía con él, Alejandro comenzó a hablar. ¿Por qué eres tan amable, Elena?, preguntó él una noche, sentado en una silla de madera de la cocina, lejos del lujo del comedor formal. Elena se sorprendió, pero no dejó de picar las verduras. Mi abuela decía que la amabilidad es lo único que nos pertenece de verdad, señor. El dinero va y viene, pero como tratas a los demás es lo que queda en su memoria. Alejandro se quedó pensativo. Elena no buscaba nada de él. A diferencia de Vanessa, que siempre pedía una nueva joya o un viaje, Elena solo hablaba de su madre, de sus sueños de estudiar enfermería algún día y de la pequeña huerta que extrañaba de su pueblo. Había una dignidad en su pobreza que lo fascinaba. Ella trabajaba 12 horas al día, enviaba casi todo su sueldo a casa y aún así tenía una sonrisa genuina para él. Mientras tanto, Vanessa se volvía más descuidada. Una tarde, humilló a Elena frente a Alejandro por una nimiedad. Una mancha casi invisible en un vestido. «Eres una inútil», le gritó Vanessa, arrojándole el vestido a la cara.
Deberías dar gracias de que te permito limpiar este suelo. Eres nada, una muerta de hambre. Elena bajó la cabeza, aguantando las lágrimas, y se dispuso a recoger la prenda. Alejandro sintió una punzada de asco hacia su esposa. Ya no era solo la traición económica o amorosa, era la bajeza moral. Se levantó de su asiento y, ante la mirada atónita de Vanessa, le arrebató el vestido a Elena. «No vuelvas a hablarle así», dijo Alejandro con una voz que Vanessa nunca había escuchado. Era una voz de acero. «¿Vas a defender a la servidumbre?», se burló Vanessa con una carcajada. «Por favor, Alejandro, no me hagas reír. Es solo una empleada». Esa noche, Alejandro tomó una decisión radical. Sabía que Vanessa y Rodrigo planeaban dar el golpe final en la cena de aniversario que se celebraría la semana siguiente. Ellos querían su firma. Él les daría algo muy diferente. Se acercó a la habitación de servicio donde Elena descansaba tras su jornada. Tocó la puerta con suavidad. Cuando ella abrió, sorprendida por ver al dueño de la casa a esas horas, Alejandro se dio cuenta de que ella era la única persona en ese edificio que no quería nada de él, excepto su respeto. «Elena, necesito pedirte un favor que cambiará tu vida y la mía», susurró él. No es algo que un jefe le pide a una empleada. Es algo que un hombre que ha perdido la fe le pide a la única persona honesta que conoce. La confusión en el rostro de Elena era evidente, pero su instinto le decía que Alejandro no era una amenaza, sino alguien que pedía socorro desde lo más alto de su soledad. La habitación de Elena era pequeña, pero estaba impecable. Alejandro entró y se sentó en la única silla de madera, sintiéndose fuera de lugar con su reloj de miles de dólares en un espacio tan humilde. Elena lo miraba con los ojos muy abiertos, sosteniendo un libro de medicina que estudiaba por las noches. «Señor Castillo, no entiendo. ¿Qué favor podría hacerle yo?», preguntó ella con un hilo de voz. Alejandro suspiró y le contó todo. Le habló de la traición de Vanessa, de las risas de Rodrigo a sus espaldas y del plan para dejarlo en la ruina. Elena escuchaba en silencio, cubriéndose la boca con la mano. No sentía envidia por la riqueza de su patrón, sino una profunda compasión por su soledad. «Quiero desenmascararlos en la cena de aniversario», explicó Alejandro, su mirada brillando con una determinación fría. «Pero no quiero que se queden solo con el fracaso de su robo. Quiero que entiendan que he encontrado lo que ellos nunca tendrán: lealtad. Elena, quiero que esa noche te sientes a mi mesa. Quiero que dejes de ser la empleada y te conviertas en mi prometida». Elena retrocedió, tropezando con su cama. «Eso es una locura. Soy una empleada doméstica, señor. Sus amigos, la prensa, se reirán de usted. Se reirán de mí». «Que se rían», respondió él, acercándose. «Te daré todo el apoyo legal y financiero. Tu madre recibirá el mejor tratamiento del mundo mañana mismo. A cambio, solo te pido que camines a mi lado con la frente en alto. Eres más digna que cualquiera de las personas que entrarán en esta casa el sábado». Elena pasó la noche en vela. Sabía que aceptar significaba entrar en una guerra de lobos, pero también era la oportunidad de salvar a su madre. Extrañamente, sentía que no podía dejar a Alejandro solo en ese nido de serpientes. Al amanecer, lo buscó en la biblioteca. «Acepto, señor Castillo. Pero no por el dinero, sino porque nadie merece ser traicionado de esa manera». Durante los 3 días siguientes, la mansión fue un campo de batalla invisible. Alejandro contrató a un estilista y a un asesor de protocolo de absoluta confianza para que trabajaran con Elena en un hotel de lujo, lejos de los ojos de Vanessa. Mientras tanto, Vanessa seguía fingiendo amor, planeando con Rodrigo cómo celebrarían su victoria tras la cena. «Ya casi lo tenemos, cariño», le dijo Vanessa a Rodrigo por teléfono, sin saber que Alejandro la escuchaba tras la puerta. «El sábado, después de los brindis, firmará el traspaso de las acciones de la inmobiliaria como regalo de aniversario». «Es tan previsible». Alejandro sonrió amargamente. El escenario estaba listo. Llegó la noche del aniversario. La mansión estaba iluminada con miles de luces blancas. Los hombres más poderosos de la ciudad y sus esposas enjolladas llenaban el salón. Vanessa lucía un vestido rojo sangre, moviéndose como la reina de un tablero que creía dominar. Rodrigo estaba a su lado, actuando como el socio perfecto. «¿Dónde está Alejandro?», preguntó Rodrigo, ajustándose la corbata. «Los invitados están esperando el brindis». De repente, las puertas del gran salón se abrieron. Alejandro apareció en el rellano de la escalera, pero no estaba solo. A su lado, una mujer caminaba con una elegancia natural que dejó a todos mudos. Era Elena. Llevaba un vestido de seda azul profundo que resaltaba la calidez de su piel y su sencillez. Su cabello, antes recogido en un moño descuidado,
caía en ondas suaves sobre sus hombros. No llevaba grandes joyas, solo su mirada honesta y una seguridad que emanaba de su interior. El silencio fue sepulcral. Vanessa palideció, reconociendo el rostro tras el maquillaje y el vestido caro. «¿Qué es esta broma, Alejandro?», preguntó Vanessa, acercándose con fuego en los ojos. «¿Por qué has traído a la sirvienta vestida de gala? Es una falta de respeto para mis invitados». Alejandro bajó las escaleras con Elena y se detuvo en el centro del salón. Tomó una copa de cristal y la golpeó suavemente con una cuchara de plata. «Damas y caballeros, gracias por venir», dijo Alejandro, su voz resonando en todo el lugar. «Hoy celebramos un aniversario, pero no de la forma en que muchos esperaban. Celebramos el fin de las mentiras». Miró directamente a Rodrigo y Vanessa, quienes intercambiaron una mirada de pánico. «Sé lo del fideicomiso. Sé lo de sus encuentros en mi propia cama. Y sé que este aniversario era el día en que planeaban destruirme». La multitud soltó un murmullo de asombro. «Pero se equivocaron en algo. Creyeron que mi valor estaba en mi firma. Mi valor está en saber distinguir la basura del oro». Alejandro tomó la mano de Elena y la levantó frente a todos. «Esta mujer, a la que Vanessa llama sirvienta, tiene más honor en un solo dedo que ustedes dos en toda su existencia. Ella conoce la lealtad, el sacrificio y la verdad. Por eso, hoy no solo anuncio mi divorcio de Vanessa Castillo, hoy anuncio que he pedido a Elena que sea mi esposa». El escándalo estalló. Vanessa gritó, intentando abalanzarse sobre Elena, pero la seguridad de la casa la detuvo de inmediato. Rodrigo intentó balbucear una excusa, pero Alejandro le entregó un sobre. «Tus acciones han sido recompradas por incumplimiento de contrato ético. Estás fuera de mi empresa y de mi vida. Vete antes de que llame a la policía por el fraude que intentaste cometer con los fondos de la inmobiliaria». Mientras los guardias escoltaban a Vanessa y Rodrigo hacia la salida ante los ojos de la alta sociedad, Elena temblaba ligeramente. Alejandro la miró y, por primera vez en años, su sonrisa fue real. «No tengas miedo, Elena. Esto es solo el comienzo». La noticia corrió como pólvora por todo Madrid. Los titulares de la prensa rosa y los noticieros financieros no hablaban de otra cosa. El rey de la tecnología cambia a la reina de la moda por la cenicienta de su mansión. Las fotos de Elena, bajando la escalera de la mano de Alejandro, estaban en todas partes. Para el mundo, era el escándalo del siglo. Para Elena, era el inicio de una pesadilla de flashes y juicios. A la mañana siguiente de la fiesta, la mansión se sentía diferente. Vanessa se había marchado a un hotel de lujo, gritando amenazas de demandas millonarias, y Rodrigo había desaparecido del mapa público. Sin embargo, el vacío que dejaron fue llenado por abogados, relacionistas públicos y guardaespaldas. Elena estaba en la cocina, por costumbre. Se había preparado su propio café cuando Alejandro entró. Él ya no vestía el traje rígido de ayer, sino una camisa informal, pero su rostro reflejaba la presión del momento. «Elena, lo que pasó anoche, sé que fue un choque para ti», dijo él, sentándose a su lado. «Los periodistas están acampando en la puerta. No puedes salir sola». «Señor Castillo». «Alejandro», se corrigió ella, sintiendo que el nombre le pesaba en la lengua. «Esto es demasiado. La gente dice cosas horribles de mí en la televisión. Dicen que soy una trepadora, que lo planeé todo. Yo solo quería ayudarlo a usted. No sé si puedo ser la esposa de un millonario». Alejandro tomó sus manos. Por primera vez, no era un gesto de protección estratégica, sino de necesidad emocional. «No tienes que ser lo que ellos esperan. Solo tienes que ser tú. Mi abogado ya ha gestionado el traslado de tu madre a la mejor clínica de la ciudad. Ella está a salvo. Ahora, necesito que confíes en mí. Vamos a transformar este escándalo en algo positivo». Pero el peligro no estaba solo afuera. Vanessa, desde su suite, no planeaba rendirse. No solo quería el dinero de Alejandro, quería destruir la reputación de la mujer que la había reemplazado. Llamó a un periodista de dudosa ética y le entregó un sobre con información falsa sobre el pasado de Elena, inventando deudas y supuestos antecedentes penales en su pueblo natal. Mientras tanto, Alejandro comenzó a integrar a Elena en su mundo, pero no como un adorno. La llevó a la sede de su empresa. «Quiero que veas cómo funciona la fundación de la compañía», le dijo. «Tú sabes mejor que nadie dónde se necesita la ayuda de verdad». Elena, a pesar de sus nervios, empezó a revisar los proyectos de salud. Su sentido común y su experiencia con la precariedad le permitieron señalar errores en la distribución de recursos que los ejecutivos habían pasado por alto. Alejandro la miraba con una admiración creciente. Ella no solo tenía un buen corazón, tenía una mente brillante y práctica.
Justo cuando Elena empezaba a sentirse un poco más cómoda en su nuevo papel, el primer golpe de Vanessa impactó. Un programa de chismes nocturno publicó una investigación donde acusaban a Elena de haber robado dinero de una casa anterior donde trabajó. La noticia era falsa, construida con testimonios comprados por Rodrigo y Vanessa, pero el daño fue inmediato. Alejandro llegó a casa y encontró a Elena llorando en la biblioteca. «Es mentira», exclamó ella entre sollozos. «Nunca toqué un céntimo que no fuera mío. Mi nombre es lo único que tenía y ahora lo están arrastrando por el lodo». «Lo sé, Elena. Sé que es mentira», respondió Alejandro con firmeza. «Vanessa está desesperada. Pero ha cometido un error. Ha atacado a la futura señora Castillo, y eso es algo que no voy a permitir». Esa noche, Alejandro no durmió. Trabajó con su equipo de seguridad informática para rastrear el origen de los pagos a los falsos testigos. Descubrió que Rodrigo había usado una cuenta oculta para financiar la campaña de difamación. Pero la presión social era fuerte. Los inversores de la empresa de Alejandro empezaron a cuestionar su estabilidad emocional. «Se ha vuelto loco por una empleada», decían en los pasillos de la bolsa de valores. Para contrarrestar el ataque, Alejandro organizó una entrevista televisada en vivo. No sería una entrevista convencional. Invitó a la periodista más respetada del país a la mansión. «Elena, no tienes que hacerlo si no quieres», le advirtió. «Lo haré», dijo ella, secándose las lágrimas. «Por mi madre y por usted. No voy a dejar que ellos ganen siendo cobarde». Durante la entrevista, Elena fue interrogada con dureza sobre su pasado. Con una calma que sorprendió incluso a Alejandro, ella respondió: «No tengo nada de qué avergonzarme. He limpiado suelos, he cuidado enfermos y he pasado hambre para que mi madre tuviera sus medicinas. Si trabajar duro para sobrevivir me hace indigna de amor o de respeto, entonces el problema no es mi pasado, sino los valores de quienes me juzgan». La respuesta de Elena se volvió viral en minutos. El hashtag #Todos Somos Elena empezó a inundar las redes sociales. La humildad y la verdad de Elena estaban derrotando la arrogancia de Vanessa. Sin embargo, Vanessa, acorralada y viendo cómo su plan de difamación fracasaba, decidió jugar su última carta. Una carta que no involucraba palabras ni prensa, sino algo mucho más oscuro. Esa misma noche, mientras Alejandro y Elena celebraban el éxito de la entrevista, un coche oscuro se estacionó cerca de la clínica donde la madre de Elena estaba ingresada. Vanessa sabía que el único camino al corazón de Alejandro era a través del dolor de Elena. La noche en Madrid parecía tranquila, pero el aire en la mansión Castillo estaba cargado de una electricidad invisible. Tras la exitosa entrevista, Alejandro y Elena compartieron una cena íntima en la terraza. Por primera vez, no hablaban de negocios, de traiciones o de planes de contingencia. Hablaban de sus miedos. Alejandro le confesó lo vacío que se sentía incluso cuando su cuenta bancaria crecía sin parar, y Elena le relató cómo era el olor a tierra mojada en su pueblo tras las tormentas de verano. Había una conexión que ya no tenía nada que ver con el contrato que habían firmado. Sin embargo, el teléfono de Alejandro vibró con una insistencia violenta. Era el jefe de seguridad de la clínica donde residía la madre de Elena. «Señor Castillo, tenemos un problema. Se produjo un altercado en el ala este. 2 hombres intentaron ingresar al cuarto de la señora Rosa fingiendo ser personal médico. Gracias a la seguridad adicional que usted instaló, logramos interceptarlos, pero uno huyó». Elena, al ver el rostro de Alejandro palidecer, se levantó de la silla con el corazón en la garganta. «¿Es mi madre? ¿Le pasó algo?» Su voz era un susurro quebrado. «Está bien, Elena. Está a salvo». «Pero Vanessa ha cruzado una línea que no tiene retorno», respondió Alejandro, con los puños tan apretados que sus nudillos se tornaron blancos. Alejandro comprendió que mientras Vanessa y Rodrigo tuvieran recursos, Elena nunca estaría a salvo. Decidió que no bastaba con defenderse, tenía que aniquilarlos financieramente. Pasó el resto de la noche en su despacho, rodeado de pantallas. Descubrió que Rodrigo había estado desviando fondos de la empresa a una cuenta en un paraíso fiscal, no solo para su beneficio personal, sino para pagar a los matones que habían enviado a la clínica. Mientras tanto, Elena se sumía en una profunda reflexión en su habitación. Miraba el vestido de seda que llevaba puesto y luego sus manos, marcadas por años de trabajo doméstico. Se sentía culpable. Sentía que su presencia en la vida de Alejandro solo le traía problemas. «¿Y si me voy?», pensó por un momento. «¿Y si desaparezco para que él recupere su paz?». Pero luego recordó la mirada de Alejandro cuando ella bajó las escaleras en la fiesta. No era la mirada de un hombre que usaba a alguien. Era la mirada de alguien que finalmente había encontrado un puerto en medio de la tormenta. Al amanecer,
Alejandro llamó a Elena al despacho. No estaba solo. Había un fiscal y 2 agentes de la Unidad de Delitos Económicos. Elena, necesito que escuches esto. No solo intentaron atacar a tu madre. Rodrigo y Vanessa han estado vaciando una de las fundaciones de caridad de la empresa para lavar dinero. La denuncia ya está puesta. Esta mañana, la policía irá por ellos. Pero necesito que tú seas la cara de la nueva fundación. Quiero que el mundo vea que el dinero que ellos robaron volverá a la gente a través de tus manos. Elena se sintió abrumada por la responsabilidad, pero aceptó. Ya no era la humilde empleada. Se estaba convirtiendo en la columna vertebral de un nuevo imperio, uno basado en la justicia. Sin embargo, Vanessa, al verse acorralada y con la orden de arresto sobre su cabeza, decidió que si ella caía, Alejandro caería con ella. En un acto de desesperación total, Vanessa publicó en sus redes sociales un vídeo editado, donde se veía a Alejandro supuestamente maltratándola años atrás. Era una mentira absoluta, un montaje de sombras y gritos, pero en la era de la cancelación inmediata, la reputación de Alejandro comenzó a tambalearse de nuevo. El vídeo de Vanessa se volvió una tendencia global en cuestión de horas. Los titulares cambiaron de la Cenicienta a el monstruo detrás de la fortuna. Los anunciantes de la empresa de Alejandro empezaron a retirar sus contratos. El caos era total. Alejandro, por primera vez en su vida profesional, se sentía derrotado. Se encerró en su oficina, apagó las luces y se quedó mirando el horizonte de la ciudad, esperando que el sol se ocultara para siempre. Fue entonces cuando Elena entró. No pidió permiso. No traía una bandeja de té. Traía una carpeta con documentos antiguos que había encontrado en el archivo de la casa mientras limpiaba semanas atrás. No te rindas, Alejandro. No cuando estamos tan cerca de la verdad, le dijo con una firmeza que él nunca le había visto. Es inútil, Elena. El mundo ya me ha juzgado. Nadie cree en un hombre rico contra una mujer que llora en un vídeo, aunque sea mentira. Yo sí creo. Y las pruebas también. Elena había encontrado diarios de la madre de Vanessa, que había fallecido años atrás. En ellos, la mujer describía con dolor la personalidad narcisista de su hija y cómo solía autolesionarse para culpar a otros cuando no obtenía lo que quería. Eran documentos privados, pero Elena también había encontrado algo más moderno. Una grabación de las cámaras de seguridad de la cocina, de un día en que Alejandro ni siquiera estaba en casa. En el vídeo se veía a Vanessa practicando frente al espejo cómo fingir llanto y cómo aplicarse maquillaje para simular moretones. ¿Cómo encontraste esto?, preguntó Alejandro, asombrado. Tú me enseñaste a observar, señor Castillo. Los que servimos en las casas vemos todo. Vanessa siempre pensó que yo era parte de los muebles, por eso nunca se escondió de mí para planear sus mentiras. Con estas nuevas pruebas, el contraataque fue devastador. Alejandro no fue a la prensa, fue directamente a los tribunales. En una audiencia a puerta cerrada que luego se filtró estratégicamente, los abogados de Alejandro presentaron el vídeo de Vanessa maquillándose los golpes y los testimonios de exempleados que Elena había contactado uno por uno, personas que habían sido despedidas injustamente por Vanessa y que ahora estaban dispuestas a hablar. La opinión pública dio un giro de 180 grados. Vanessa fue arrestada no solo por fraude, sino por falsa denuncia y extorsión. Rodrigo, al verse solo, intentó huir del país, pero fue capturado en el aeropuerto con maletas llenas de dinero en efectivo y documentos que incriminaban directamente a Vanessa en el desvío de fondos. La noche en que la justicia finalmente se impuso, la mansión estaba en silencio. Pero ya no era un silencio frío. Alejandro y Elena estaban en el jardín, mirando las estrellas. Gracias, Elena. Me has salvado de más formas de las que puedo contar, dijo Alejandro, acercándose a ella. Nos salvamos mutuamente, respondió ella. Pero ahora que todo ha terminado, el contrato de nuestra falsa relación también termina, ¿verdad? Ya no necesitas una prometida de mentira para protegerte. Alejandro se detuvo. La miró profundamente. En ese momento, la inmensa fortuna, la mansión y el imperio tecnológico no valían nada comparado con la mujer que tenía enfrente. Elena, el contrato era una mentira, pero lo que siento cuando te veo no lo es. No quiero que seas mi prometida por estrategia. Quiero que lo seas porque no puedo imaginar un futuro donde no estés tú enseñándome a ser un hombre mejor. Elena sintió que el aire le faltaba. Por primera vez, no era la empleada ni la aliada, era la mujer amada. Pero antes de que pudiera responder, un último cabo suelto de la red de Rodrigo apareció. Una llamada telefónica anónima advirtiendo que, aunque ellos estuvieran en la cárcel, sus aliados en el bajo mundo todavía tenían una cuenta pendiente con Alejandro.
La paz era solo un espejismo antes de la última batalla. Entendido. Para garantir que o texto seja muito mais longo e detalhado, vou aprofundar as descrições psicológicas, os cenários e os diálogos nestas duas partes finais. Aqui está o clímax e a conclusão da história. Parte 9. El último asalto de las sombras. La paz que Alejandro y Elena habían vislumbrado bajo las estrellas de Madrid era, lamentablemente, una calma frágil. Aunque Vanessa y Rodrigo estaban tras las rejas, el rastro de corrupción que habían dejado era profundo. Rodrigo, en su desesperación antes de ser capturado, había contraído deudas con hombres peligrosos del submundo financiero, utilizando las propiedades de Alejandro como garantía falsa. Ahora que los activos estaban congelados por la investigación judicial, esos acreedores querían cobrar su deuda de la única forma que conocían, a través de la fuerza. Esa tarde, mientras Elena supervisaba las obras de remodelación de la nueva fundación que llevaría el nombre de su madre, un coche negro de cristales tintados comenzó a seguirla. Ella, que había crecido con el instinto agudo de quien ha tenido que cuidarse siempre sola, notó la presencia extraña. Sin embargo, antes de que pudiera llamar a Alejandro, dos hombres interceptaron su paso en una calle estrecha del centro. «Dile a tu maridito que las deudas de su socio ahora son suyas», le siseó uno de ellos, mostrándole un arma oculta bajo la chaqueta. «Si no entrega los códigos de acceso a las cuentas privadas de la inmobiliaria en 24 horas, la próxima vez no habrá advertencias». Elena regresó a la mansión temblando, pero no por miedo a morir, sino por el miedo a que Alejandro volviera a perderlo todo por culpa de las sombras del pasado. Al llegar, lo encontró en la biblioteca, revisando planos. Cuando él vio su rostro pálido, el mundo se detuvo para él. «Elena, ¿qué ha pasado?», preguntó, corriendo hacia ella. Ella se lo contó todo. Alejandro sintió una furia que nunca había experimentado. Estaba harto de que los inocentes pagaran por los pecados de los ambiciosos. Pero esta vez, no jugaría siguiendo las reglas de los abogados. «No voy a permitir que te toquen, Elena. Ni un solo cabello», dijo él con una voz gélida. «Ellos creen que soy un hombre de negocios débil porque uso traje. Olvidan que para construir un imperio como el mío, tuve que sobrevivir en una jungla mucho más peligrosa que la suya». Alejandro activó sus contactos en la inteligencia privada. Descubrió que los hombres que amenazaron a Elena eran antiguos matones contratados por Rodrigo para asegurar sus movimientos ilegales. En lugar de ceder al chantaje, Alejandro preparó una trampa. Citó a los cobradores en un almacén abandonado de su propiedad, prometiendo entregar los códigos. Pero cuando los criminales llegaron, no encontraron a un millonario asustado. Encontraron a la Policía Nacional y a un equipo de élite que Alejandro había coordinado tras entregar pruebas irrefutables de extorsión a la fiscalía. El enfrentamiento fue breve pero tenso. Mientras Alejandro observaba desde la distancia, sintió que el último vínculo con su antigua vida de traiciones se cortaba por fin. Al regresar a casa esa noche, encontró a Elena esperándolo en la entrada. No hubo palabras de negocios ni de estrategias. Él la abrazó con una fuerza que decía más que cualquier discurso. «Se acabó, Elena. Realmente se acabó. Ya no hay más deudas, ni de Rodrigo, ni de Vanessa. Somos solo nosotros». Sin embargo, Elena sabía que aún faltaba una cosa para que su historia fuera completa. Ella no quería casarse por gratitud, ni quería que él lo hiciera por despecho. Necesitaba saber que el hombre que amaba veía en ella a su igual, no a una protegida. 6 meses después, la mansión Castillo ya no era el lugar frío y gris que solía ser. Las paredes de mármol ahora estaban adornadas con fotos de viajes, risas y flores frescas que Elena misma cultivaba. La Fundación para Personas sin Recursos era un éxito rotundo, y Elena la dirigía con una mano firme y un corazón comprensivo, habiéndose ganado el respeto de la élite madrileña, no por su dinero, sino por su incansable labor social. Llegó el día de la boda. No fue la boda pomposa que Vanessa habría deseado. Fue una ceremonia íntima en los jardines de la mansión, bajo un arco de jazmines. Elena vestía un traje sencillo, blanco como la nieve, que resaltaba su belleza natural sin necesidad de diamantes excesivos. Su madre, ya recuperada gracias al tratamiento, caminaba a su lado, con lágrimas de orgullo en los ojos. Alejandro esperaba en el altar. Ya no era el hombre rígido y desconfiado de hace un año. Su rostro tenía líneas de expresión nuevas, líneas causadas por la risa. Cuando Elena llegó a su lado, él le susurró al oído: «Gracias por pedirme aquel café hace tanto tiempo. Fue el mejor comienzo de mi vida». Durante el banquete, Alejandro se levantó para dar un brindis. Todos esperaban que hablara de su éxito empresarial, pero él miró a su esposa y dijo:
Muchos dijeron que este matrimonio era una locura, que un hombre de mi posición no debería casarse con quien fue su empleada. Pero hoy les digo que yo fui el empleado de mi propia ambición durante años, y Elena fue quien me dio la libertad. Ella no es la mujer que escaló a mi mundo. Ella es la mujer que me enseñó que mi mundo era pequeño y vacío, y me invitó a uno mucho más grande, el de la verdad y el amor sin condiciones. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Pero lo más importante ocurrió al día siguiente. Alejandro y Elena decidieron dejar la mansión por un tiempo y viajar al pequeño pueblo de Elena. Allí, Alejandro ayudó a reconstruir la escuela local y la clínica. Caminando por las calles de tierra, de la mano de la mujer que una vez limpió sus suelos, Alejandro Castillo se dio cuenta de que nunca había sido tan rico como en ese momento. Vanessa y Rodrigo, desde sus celdas, solo eran un recuerdo borroso, una advertencia de lo que sucede cuando el alma se vende por poder. Mientras tanto, Elena miraba el horizonte y sonreía. Ya no era la humilde empleada, ni la esposa del millonario. Era Elena, una mujer que había transformado la traición en un imperio de esperanza. Y así, la historia de la traición que pretendía destruir a un hombre terminó construyendo una leyenda de amor que toda la ciudad recordaría por generaciones. El millonario no solo había encontrado una esposa, había encontrado su propia humanidad.